lugar de los hechos el elemento material probatorio y la persona o el testigo que tiene conocimiento de ese material probatorio. También podemos decir que la cadena de custodia, doctores, es el conjunto de piezas, indispensables, concatenadas, relacionadas entre sí y que tienen una vital importancia o función que es tutelar, es proteger. Despacio, profe. Bueno, entonces, listo, es el conjunto de piezas. Pensé que no estaban copiando, como nadie me dijo que iba a copiar. Entonces, otra definición puede decir que es el conjunto de piezas indispensables relacionadas, entrelazadas, concatenadas, unidas, etcétera. Bueno. Y que deben tener una secuencia, lógica, para que funcione la cadena de custodia. Bien. Otro concepto. Perdón, doctor, usted había mencionado que la cadena de custodia, aparte de que tiene que ser relacionada, entrelazada o concadenadas, esta relación va con el lugar de los hechos y había mencionado otro punto, lo sucedido, ¿algo más? Mire, debe estar relacionada la cadena de custodia, primero que todo, con el hallazgo o la obtención de los elementos materiales probatorios de evidencia física, ¿cierto? Primero que todo. Debe estar también relacionada esta cadena de custodia con el embalaje o con la persona o testigo que haya estado en el lugar de los hechos. Este procedimiento, primero que todo, ahorita vamos a mirar el procedimiento de cadena de custodia, desde cómo inicia, que ese proceso se debe llevar a cabo, cuando hay un traslado de un funcionario al otro y la responsabilidad que debe tener cada uno de los funcionarios en el mismo momento en que recibe y que se le ha entregado por ese otro funcionario ese elemento probatorio en un determinado momento. Todo eso lo vamos a hacer muy despacio, vamos a mirar el paso a paso desde el momento en que llega la policía judicial al lugar de los hechos, acordona el lugar de los hechos para evitar, de igual manera yo les decía, para evitar la contaminación, el deterioro, la pérdida o el ocultamiento inclusive de algún elemento material probatorio o algún elemento de prueba que se encuentre en el hecho. Entonces, vamos paso por paso a explicar bien en qué consiste esa cadena de custodia y a su vez el embalaje. Entonces, como yo les decía que esto se hace, o este procedimiento es con el fin de proteger, con el fin de tutelar, con el fin de preservar los elementos de prueba que se encuentren en el lugar de los hechos. Y por eso creo que es fundamental e importante que hablemos de la cadena de custodia. Y por último, hablemos de otra definición que se tiene, pues son muchas, doctores. Si ustedes investigaron, indagaron
hicieron la tarea que les dejé de averiguar sobre el embalaje y la cadena de custodia, se habrán podido dar cuenta o habrán notado que son muchísimas las definiciones que se tienen sobre la cadena de custodia. Hay, como en otros temas, hablábamos nosotros de algunos requisitos fundamentales para que se pueda llevar a cabo la cadena de custodia. En todos los temas hay o difieren algunos penalistas o algunos doctrinantes, algunos agregan otros principios y así sucesivamente. Por eso siempre es importante que nosotros hagamos ese estudio responsable, adecuado de cada uno de los temas que vayamos nosotros a indagar o investigar. Esto es fundamental. Y vamos a decir nosotros la última definición que dice que la cadena de custodia está determinada por el sello de legalidad y seguridad y protección, el sello de legalidad, seguridad, protección, que se le imprime a esos elementos de prueba. Entonces, es el sello de legalidad, seguridad, protección que se le imprime a esos medios de prueba. Que a ese medio de prueba que ha sido obtenido en el lugar del hecho, dándole esa certeza, dándole esa veracidad necesaria para que sirva de base fundamental para la decisión de la autoridad judicial competente. Hablemos así, para la decisión de la autoridad judicial competente. En este caso, doctores, nosotros sabemos que la autoridad judicial competente, quien es la que valora, la que estudia, la que admite estos elementos de prueba, pues vendría a ser el juez penal municipal con función de conocimiento. Profe, una preguntita, cuando se rompe la cadena de custodia, la prueba es nula, ¿cierto? Ahorita miramos eso, claro, doctor, ahorita miramos cuando, si se rompe la cadena de custodia por alguna situación, pues es gravísimo, doctores, porque al romperse la cadena de custodia, pues es por alguna circunstancia que no se ha tenido en cuenta o porque se ha descuidado algunos principios que ahorita vamos a mirar esos principios. Y entonces, de igual manera, la prueba. Exacto, Sí, cuando se destruye, se pierde la prueba. Se contamina. De igual manera, doctores, cuando esa prueba es obtenida ilegalmente, pues también el juez la irá a excluir. Todo eso vamos a mirar ahora de esa prueba. Ya hemos hablado sobre la exclusión, la inadmisibilidad y el rechazo de la prueba. Bien, es importante aclarar que no se puede tomar la cadena de custodia como un solo procedimiento. Ya entonces nosotros decíamos que es un conjunto de procedimientos que se le efectúa a cada uno de los indicios o a cada uno de los elementos materiales probatorios. Ojo, a cada indicio, sin importar así sean de la misma naturaleza, que ahora vamos a mirar la naturaleza de esos indicios. Entonces, acá, a cada uno de ellos, de esos elementos probatorios, doctores,
se les va a llevar a cabo un procedimiento, se le va a llevar a cabo un análisis, se le va a llevar a cabo una situación de seguridad, una situación de almacenamiento, una situación de preservación, una situación de integridad, una situación de intimidad de la prueba. Ojo, a cada uno de ellos por separado. Como hablábamos nosotros de los elementos materiales probatorios anteriormente, y decíamos que el juez, dentro de su sana crítica, dentro de su autonomía y discrecionalidad, primero que todo le hará, doctores, un análisis a cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física, ¿cierto? Un estudio fundamental a conciencia, verídico, con responsabilidad, porque mire que en últimas, estos elementos materiales probatorios de evidencia física son los que le van a dar la certeza y la veracidad al juez para poder dar una decisión, ya sea absolutoria o condenatoria. Entonces, acá nosotros estamos indicando que ese procedimiento se le debe efectuar a cada indicio, a cada acontecimiento, ya sean algunos elementos que se hayan encontrado dentro del lugar de los hechos, ya sean algunos elementos físicos, como nosotros habíamos hablado en la clase de ayer, algunos elementos químicos, o algunos materiales orgánicos o inorgánicos de los mismos que hablamos el día de ayer y que ya tenemos conocimiento de ellos. En esos materiales químicos pueden haber las manchas, pueden haber los residuos. Entonces se le hará esa valoración independientemente a cada uno de ellos y que se hayan encontrado en el lugar de los hechos. Entonces, y que sirvan como pieza fundamental, como pieza integrante para poder incorporarse dentro del proceso y que cumpla la finalidad de darle el convencimiento, la certeza, la veracidad al juez para que él tome una decisión. Eso viene a ser más o menos la definición de lo que es la cadena de custodia. Entonces, ahora vamos a mirar algunos principios fundamentales que tiene la cadena de custodia. Entonces, principios que orientan la cadena de custodia. Ese sí se los voy a dictar, doctores. Principios que orientan la cadena de custodia. Bueno, decimos entonces que los principios son aquellos procedimientos que orientan indican establecen un procedimiento que deben realizar o ejecutar, los responsables de la obtención, recolección, rotulación y embalaje,
de cada uno, acá hablo de cada uno porque ya hablamos que se le debe hacer ese análisis a cada uno, de cada uno de los elementos de prueba, de cada uno de los elementos de prueba. Teniendo en cuenta que quienes cumplen esta función son los miembros de la fuerza pública, entre paréntesis, policía judicial. Policía judicial. Doctor, esto no quiere decir que haya algunas otras autoridades que cumplan esta función. Nosotros, terminando, me acuerdan, por favor, terminando de explicar los principios que orientan la cadena de custodia, me acuerdan de mirar otras autoridades competentes que también cumplen las funciones de policía judicial. Entonces vamos a mirar, así sea generalmente que leamos muy rápidamente estos artículos donde se encuentra las autoridades competentes y que cumplen policía judicial, pues las vamos a mirar para tenerlas claras un poquito, tener por lo menos un conocimiento de qué otras autoridades cumplen ese rol o esa función importante de policía judicial y que más adelante ustedes me van a acordar, terminando de aclarar lo que son los principios rectores, los principios que están contemplados o los presupuestos para que se pueda dar la cadena de custodia, pues entonces, por favor, me acuerdan de leer unos artículos para poder determinar quiénes cumplen esa tarea de policía judicial. Fuera de otras de policía judicial, hay otras autoridades que cumplen permanentemente esa función de policía judicial. Profe, una pregunta. Señor. En este procedimiento, en la parte probatoria, ¿también tenemos que tener en cuenta el primer respondiente? Sí, claro, todo eso tenemos que tener en cuenta y eso lo vamos a ver, porque, a ver, eso hace parte, doctor Giovanni, de el procedimiento como se lleva a cabo la cadena de custodia. Entonces, el primero es la policía judicial quien llega al lugar de los hechos, quien obtiene, recolecta, recopila los elementos materiales probatorios y debe cumplir con unos requisitos fundamentales, que es esa protección, ese almacenamiento, esa identidad, esa preservación, para que cumplan la finalidad propuesta y es incorporarlos al proceso. Muchas personas decían introducirlos, suena como mal. Yo siempre digo incorporarlos al proceso. Y claro, tendrá que responder en el evento de que esos elementos materiales probatorios de evidencia física les pase algo, pues es la primer persona, y por eso se llama primer respondiente, para que certifique, verifique y dé la explicación adecuada y precisa por qué ese elemento material probatorio no cumple con las mismas características que se dieron en el momento de su recopilación, recolección. Bien. Entonces, dentro de los principios rectores de la cadena de custodia tenemos primero la identidad, así se llama, identidad. Es la individualización de los elementos materiales probatorios o evidencia física
mediante la descripción completa y detallada, mediante la descripción completa y detallada, teniendo en cuenta sus características, específicas su apariencia, su presentación, su peso, su volumen, su presentación, su peso, su volumen, y su localización exacta en el lugar de los hechos. Y su localización exacta en el lugar de los hechos. Entonces esa viene a ser la identidad del elemento probatorio o del elemento material probatorio o de la evidencia física. Esa es la identidad. Ahí nos dice que la individualización, teniendo en cuenta estas características, teniendo en cuenta la apariencia, la presentación, el volumen, el peso, todo ello, doctores, lo que dijo el doctor Giovanni, todo esto le corresponde o es una función o es un rol importantísimo, doctores, para los primeros que llegan al lugar de los hechos. Esa recolección que por lo general siempre es policía judicial, llega, acordona el lugar de los hechos con esa cinta amarilla, inicia o coloca los sentidos para mirar en qué lugar está ese elemento material probatorio de evidencia física e inicia a hacerle esta valoración, inicia a hacerle este estudio, inicia a buscarle estas características a ese elemento sin alterar, modificar o destruir los elementos materiales probatorios o evidencia física que estén allá, doctores. Recuerden que esta es una finalidad importante, que se presenten tal y como se han obtenido, se han recolectado, recopilado estos elementos materiales probatorios para que sirvan como objeto fundamental dentro de la decisión del juez. Por eso es importante esta cadena de custodia, doctores. Segundo requisito, segundo principio, hablemos de principios o presupuestos de la cadena de custodia. La integridad, la integridad. Integridad. Quiere decir que el elemento de prueba, para no explicar elementos materiales probatorios, ustedes escriban EMP, elementos materiales probatorios, o evidencia física, EF. Con eso usted ya sabe, ¿no? Cuando encuentre, porque por lo general en algunos libros encontramos EMP y no sabemos qué es. Entonces son elementos materiales probatorios o EF, evidencia física, para que no escribamos todo. Entonces nos dice que quiere decir que el elemento material probatorio, evidencia física o el elemento de prueba que se encontró, se recolectó, se obtuvo en el lugar de los hechos,
deberá ser el mismo, ojo doctores con lo que le estoy diciendo, deberá ser el mismo que se está utilizando para poder tomar una decisión judicial. Coma. Es decir, que sus características no han cambiado, no han variado. Es decir, que sus características no han cambiado o no han variado. Claro, doctores, eso es obvio y lógico. Si sus características cambian desde el momento de la obtención o recolección, pues ya tendrá acá un problema quien lo va a incorporar porque de pronto ya no tiene la misma finalidad o el mismo objetivo porque han cambiado sus características, porque se descuidó ese elemento material probatorio, ya sea en el traspaso o traslado que se hizo de un sitio a otro o en el traspaso que se hizo de una autoridad judicial o de la autoridad competente a otra autoridad. Entonces, por eso es importante estos principios, doctores, y ese de integridad. Debe estar íntegro, debe cumplir con las características originales con las cuales se recolectó, se obtuvo o se recopiló. Por eso es fundamental esta cadena de custodia, doctores. Nosotros inclusive, si no tenemos el cuidado suficiente o la autoridad que está encargada de la recolección de estos elementos materiales probatorios no tiene el cuidado suficiente y se pierden esas características, esa persona tiene que responder, como lo vamos a mirar más adelante, debe responder y debe explicar exactamente, inclusive se puede sancionar a esa persona por no haberle brindado el cuidado, la tutela, la garantía de protección a ese elemento material probatorio. Por eso es fundamental e importante. Bien. Tercer principio, preservación. Se deberá mantener el elemento probatorio, en las condiciones adecuadas, que aseguren su inalterabilidad. Su conservación de acuerdo a su naturaleza. Entonces es esa preservación que se debe tener, doctores, y que no cambie, no se destruya, no se modifique, no se altere. Sobre todo, doctores, en aquellos elementos materiales probatorios de evidencia física que nosotros conocemos ya, cuando son elementos materiales probatorios que se le han sustraído, por ejemplo, a las personas. Ya nosotros hablamos, por ejemplo, de fluidos corporales, ¿cierto? Entonces, por eso Policía Judicial debe estar pendiente en el lugar de los hechos, doctores, porque el mismo medio ambiente, nos puede alterar estos elementos materiales probatorios, sobre todo los de fluidos corporales, las manchas
que nosotros hablábamos el día de ayer, las manchas que se pueden dar por algunas sustancias químicas, por sangre. Entonces eso es muy fácil de que se altere, por eso se debe tener este vital cuidado y esta situación de la preservación del elemento material probatorio. Entonces, por ello es que se dice que es el tercer requisito fundamental, que nosotros hablamos de la preservación. Cuarto, seguridad. Seguridad. Las autoridades que custodian, acá hablo de todo, porque la custodia, doctores, es durante todo el procedimiento de cadena de custodia. En cualquier momento y cualquier autoridad que tenga el cuidado de ese elemento material probatorio, pues entonces debe desplegar todas las actividades, deben desplegar todas las actividades encaminadas a la seguridad de ese elemento de prueba, a la seguridad de ese elemento de prueba. Que estén exentos de riesgo o de peligro, que estén exentos de riesgo o de peligro. De destrucción o de ocultamiento, de destrucción o de ocultamiento. De contaminación o pérdida. Y que se le hayan dado a su guarda o custodia. Recuerden, doctores, que ¿por qué se lleva a cabo esta seguridad? Y se debe tener en cuenta esta seguridad de cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física, doctores, porque si bien es cierto que debemos tener el sumo cuidado durante la obtención, recolección, traslado, transporte, embalaje, rotulación de estos elementos materiales probatorios, de igual manera debemos darle esa seguridad, porque habrán personas que tendrán la intención de que estos elementos materiales probatorios pierdan estas características, se destruyan o se pierdan, para que no vayan a servir como ese elemento de prueba, porque estas personas van a ser condenadas de pronto por la incorporación de estos elementos materiales probatorios. Entonces, esa es la seguridad que se le debe dar a estos elementos de prueba, doctores. Primero que todo, pues conservarlos. Segundo, darle la seguridad para que ninguna persona pueda llevar a cabo ninguna situación de peligro, de riesgo, y que pueda destruir, ocultar o desaparecer estos elementos materiales probatorios. La responsabilidad recae única y exclusivamente en la autoridad que tenga o se le haya confiado la guarda o la conservación de este elemento material probatorio de evidencia física. Por eso es importante este principio que nosotros hablamos de seguridad. Siguiente principio. Doctor, Señora. disculpe. Doctor, este principio de seguridad se encuentra en el artículo 201 y 202 del Código de Procedimiento Penal. Sí, ahorita ese 200, artículo 200 y subsiguientes son aquellos organismos que hacen de policía judicial. ¿Y quiénes son? Ahorita, terminando los principios, vamos a leer uno por uno, así sea leerlos, porque eso hace parte de su procedimiento penal. Por
Derecho probatorio está pues muy relacionado con el procedimiento penal y muy bien, doctora Joana, porque sí, a partir del artículo 200 nos indican cuáles son los órganos de policía judicial, cuáles son órganos de quienes cumplen o cumplen funciones de policía judicial, cuáles cumplen funciones de policía judicial permanente, etcétera. Y ahorita lo leemos. Sí, doctora Joana, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de lo que es el almacenamiento. Ojo, mire este proceso que llevamos acá. Entonces, el almacenamiento, ¿dónde se deben almacenar estos elementos de prueba? Entonces, almacenamiento. Dice que el almacenamiento se debe llevar a cabo, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas, para su preservación, protección, violencia, pérdida, contaminación y sobre todo el acceso, pónganle cuidado acá, doctores, y sobre todo el acceso de personas al área donde se están almacenando, Entonces es un requisito fundamental del almacenamiento, sobre todo, doctores, este último. La persona que está encargada de la vigilancia, el cuidado, la protección, la tutela de estos elementos materiales probatorios de evidencia física, pues es única, máximo serán 2 personas, no podrán dejar ingresar a cualquier persona que no tenga nada que ver con ese almacenamiento de esos elementos materiales probatorios o evidencia física, porque si son personas ajenas a esta situación, podrán destruirlas, ocultarlas o podrán causarle algún daño y que no sirvan para más adelante y cuando lo requiera la autoridad judicial competente, incorporarlas dentro del proceso. Entonces, por eso es importante. Decimos entonces nosotros que las instituciones de policía judicial, como hablaba la doctora Joana, y hay algunas otras demás organismos encargados de la cadena de custodia. Entonces, ojo, policía judicial como una institución que es la encargada de esta cadena de custodia. De igual manera hay algunas otras autoridades competentes que también tienen esa misma finalidad de la cadena de custodia. Proveerán y protegerán esa estructura física, esa estructura tecnológica para dicho almacenamiento. ¿Y por qué hablo de ello, doctores? Porque Policía Judicial como primer órgano encargado de la protección de esos elementos materiales probatorios y sobre todo el almacenamiento, dependiendo del elemento material probatorio de evidencia física que se haya obtenido, dependiendo las características, dependiendo su naturaleza, pues tendrán que tener esa infraestructura adecuada,
primero que todo física, ¿cierto? Y tecnológica para poder preservar y almacenar estos elementos materiales exploratorios de evidencia física. Por ejemplo, si son vestigios, si son residuos, si son elementos orgánicos que son fluidos corporales, doctores, esos tienen un manejo muchísimo más delicado y se debe tener en cuenta pues la estructura, la infraestructura adecuada para poderlos almacenar y preservar. Por eso es importante esto. Y acá entonces vamos a hacer o vamos a hablar de policía judicial, ya terminando ahorita estos principios del artículo 200 y subsiguientes. Simplemente vamos a nombrar porque son algunas autoridades que hacen de policía judicial y no vamos a explicarlas porque ya nosotros también tenemos ese conocimiento de policía judicial, ya nosotros estamos en séptimo semestre, hemos conocido y sabemos que policía judicial hace parte de esa cadena de custodia. Bien. Otro principio que es la continuidad, doctores, la continuidad. La cadena de custodia debe cumplir con un procedimiento. Y es el traslado y el traspaso, de los elementos de prueba, donde se mantendrá una secuencia, ininterrumpida, ojo, ininterrumpida, desde el momento de su localización, en el lugar de los hechos, como por ejemplo la toma de muestras, la obtención, recolección, rotulación, embalaje, y el envío a los laboratorios de almacenamiento. Y hasta la introducción o incorporación
al proceso. Entonces, este es más o menos la continuidad o el principio de continuidad que nosotros venimos hablando. Es ese procedimiento que se debe tener en cuenta, ya cumpliendo con los principios que nosotros hemos explicado anteriormente, y es ese procedimiento continuo, inalterable, ese procedimiento que se debe tener desde el mismo momento donde se localizan los elementos probatorios, pues ya sea por policía judicial y hasta la misma incorporación o introducción al proceso, que es donde van a servir o van a cumplir el objetivo fundamental teniendo en cuenta este procedimiento. Por eso la importancia, doctores, de tener este cuidado importantísimo para que no se vayan a destruir, a perder o a alterar o a ocultar, y que sirvan y cumplan la finalidad, porque de nada sirve que se haga este procedimiento, doctores, adecuado, y en alguno de esos momentos se destruya. Por ejemplo, cuando nosotros lo vamos a embalar, ahora hablamos del embalaje, el embalaje se puede hacer en bolsas de papel o en bolsas plásticas, pero si se va a entregar con una bolsa rota, entonces ya se ha de pronto contaminado o destruido ese elemento material probatorio de evidencia física. Debe entregarse ese traslado o ese traspaso que se haga de una autoridad competente que lo tenga a su cuidado a la otra autoridad, debe entregarse en la misma manera como se obtuvo y en la misma manera como se rotuló en la ocurrencia de los hechos. Por eso quise que viéramos este tema, porque es de vital importancia, doctores, y eso hay muchísimo tema más que hablar sobre la cadena de custodia, que ustedes, como les indiqué, deben averiguar y deben indagar, investigar en otras bibliografías para poder determinar esta situación. Ahora, como último principio, vamos a mirar el registro de la cadena de custodia. Registro de la cadena de custodia. En estos principios, pues nos vamos a detener un poquito porque quería que copiásemos los conceptos y a su vez explicarlos, para que se tenga en cuenta, doctores, para aquellas personas que van a ser fiscales. Ojo, esta cadena de custodia siempre va a estar a cargo de Fiscalía General de la Nación a través de Policía Judicial. La defensa también lo puede hacer. Nosotros indicamos que la defensa también puede obtener elementos materiales probatorios de evidencia física, claro, del lugar de los hechos. Pero acá es donde encuentro una desigualdad grande, porque si bien es cierto que el ente acusador tiene todos los elementos materiales, económicos y personales para poder hacer la obtención de los elementos materiales probatorios o evidencia física, el procesado y su defensa no tienen esa misma igualdad, porque dice que podrá recolectar estos elementos materiales probatorios de evidencia física, así sea empíricamente o pagándole o dándole alguna situación dineraria a un experto en la recolección y obtención de estos elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces no es tan cierto ese principio fundamental o es principio fundamental o norma que garantizan esto de la gratuidad de la justicia. Yo siempre les he dicho que hay algunas situaciones, hay algunos momentos donde no es tan cierta esa gratuidad de la justicia. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad, doctores, de poder solicitar para que se nos dé esa gratuidad. En el evento, por ejemplo, del desarchivo de un proceso, en el evento, por ejemplo, de solicitar copias al despacho, eso no lo tienen de solicitar copias a la fiscalía, todo eso se debe hacer gratuitamente, pero hay algunos fiscales que le entregan a uno el mamotreto de la carpeta del juicio y le dicen, mira, acá está, sáquenle copias. Entonces yo dice, no, la obligación, la función fundamental de ustedes como fiscalía es que me entreguen las copias
de la carpeta para yo iniciar eso. Si no, pues entonces nosotros podemos quejarnos y solicitarle, por ejemplo, al juez, decirle que la fiscalía no tuvo la voluntad de entregarme las copias, toda vez que la función es entregarme gratuitamente las copias, y así sucesivamente con muchas actuaciones y procedimientos donde no se lleva a cabo este principio o esta garantía procesal de gratuidad. Entonces acá pues también les indicaba que si bien es cierto que el ente acusador a través del fiscal que conoce del caso tiene la función de recolección y todo este procedimiento que hemos visto, cadena de custodia, rotulación de esos elementos materiales probatorios, no quiere decir que la defensa no lo pueda hacer, lo debemos hacer, solo que tiene algunas diferencias con esta situación porque no tenemos los mismos situaciones económicas, nos toca que el cliente pague al perito especializado en la recolección y cadena de custodia de esos elementos materiales probatorios de evidencia física, y en eso sí estamos como en desigualdad de condiciones. Entonces acá el registro de la cadena de custodia quiere decir lo siguiente, doctores. Es la historia clara, necesaria, detallada, de cada traslado y traspaso del elemento de prueba. Se garantiza mediante la autenticidad, y el cumplimiento de los principios, de cadena de custodia, Esto es como para no copiarlos, porque ya sabemos, esos principios que nosotros ya hablamos de identidad, estado original, condiciones físicas, químicas, localización técnica en el lugar de los hechos, todo eso. Entonces, ese es el registro de esa cadena de custodia que nosotros estamos hablando y que debe cumplir con cada uno de estos presupuestos, doctores, para poderla llegar al proceso. Eso es más o menos la definición y los principios que nosotros debemos tener en cuenta en esa cadena de custodia. Bien. Teniendo ya claro esta definición, estos principios, vamos a hablar ahora sí de las autoridades judiciales competentes, o mejor, las autoridades que tienen como fin principal o rol fundamental esa obtención de estos elementos materiales probatorios de evidencia física desde el momento de la localización hasta el registro de cadena de custodia. Vamos a ver cuáles son esas autoridades de acuerdo al artículo 200 y subsiguiente del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ahora sí requiero de un colaborador o colaboradora para que me ayude, contribuya con la lectura del artículo 200. Recuerden, siempre les he dicho, he vuelto a notar que cuando les indico que me lean un artículo, se dirigen exactamente al artículo sin leerme en el título. Y doctores, en el título está la mejor explicación de lo que vamos nosotros a hablar en el artículo o en los artículos que les voy a decir. Siempre debemos leer el título, doctores, para saber. Entonces, soy todo oídos, doctores. ¿Qué artículo, profe? Buenos días. Profe, artículo
Artículo Artículo 200. 200 y subsiguiente del Código de Procedimiento Penal, doctora Luz Estela. Bueno, doctor, esto está en el libro 2, Técnicas de Indagación e Investigación de la Prueba y Sistema Probatorio. Título 1, La Indagación y la Investigación. Capítulo 1, Órganos de Indagación e Investigación. Artículo 200, modificado artículo 49 de la Ley 1142 del 2007. Órganos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior, a la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal director de la investigación, le corresponde la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle la Policía Judicial en los términos previstos en este código. Por Policía Judicial se entiende la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y en el ejercicio de las mismas dependen funcionalmente del fiscal general de la Nación y sus delegados. Los organismos oficiales y particulares están obligados a prestar la colaboración que soliciten las unidades de policía judicial, en los términos establecidos dentro de la indagación e investigación, para la elaboración de los actos urgentes y cumplimiento a las actividades contempladas en los programas metodológicos, respectivamente, so pena de las sanciones a que haya lugar. Listo, entonces miren que en un principio, Fiscalía General de la Nación, a través del delegado que conozca del caso, iniciará la indagación y la investigación de la ocurrencia de los hechos, ¿cierto? Y acá, Policía Judicial es cuando inicia con la localización de los elementos materiales probatorios de evidencia física después de que haya hecho la respectiva, ¿cómo se denomina eso? Delimitación del lugar de los hechos. Ustedes saben que esa delimitación del lugar de los hechos siempre la hacen con una cinta amarilla, es lo primero que deben hacer. Primero llegan, observan el lugar de los hechos, miran hasta dónde pueden encontrar elementos materiales probatorios de evidencia física, hacen esa delimitación del lugar de los hechos. Después de ello, entonces, con un cuidado especial, eso tiene un procedimiento, ingresarán al lugar de los hechos, pero primero que todo para evitar la contaminación del lugar de los hechos y así sucesivamente. Entonces, Policía Judicial, por mandato o por direccionamiento del fiscal que conoce del caso, enviará a Policía Judicial para que inicie esa indagación y esa investigación. Cuando veamos nosotros o vean ustedes el procedimiento penal, antes de la audiencia de formulación, antes de la audiencia de legalización de captura, resulta que hay otra audiencia anterior a ella y es cuando se lleva a cabo la indagación y la investigación, y que con esos elementos materiales probatorios de evidencia física que obtiene Policía Judicial en esa indagación o en esa investigación son los que soportan ante el juez penal municipal con función de control de garantías para que él, después de estudiados y analizados, pueda expedir la orden de captura. Entonces, ojo con ello. En la indagación y en la investigación, Policía Judicial debe obtener estos elementos materiales probatorios de evidencia física o elementos de prueba que le den una certeza, ¿cierto?, al juez penal municipal con función de control de garantías para que él, en una audiencia, doctores, en una audiencia,
pueda expedir y a solicitud del fiscal pueda expedir la orden de captura. Por eso se habla de esa indagación y de esa investigación para la obtención y recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Siempre les he dicho, doctores, doctoras, que en cualquier materia o en cualquier rama, área del derecho, debemos siempre probar o debemos presentarle al juez y que le den convencimiento, pruebas o elementos materiales probatorios de evidencia física. Y esto es lo que se hace aquí en materia penal, dentro de la cadena de custodia, dentro de la rotulación y cada una de estas situaciones. Y de igual manera sabemos, doctores, cuáles son las autoridades competentes para llevar a cabo esta cadena de custodia desde el momento de la recolección de ese elemento material probatorio y hasta el registro que nosotros acabamos de hablar de esa cadena de custodia. Bien, siguiente artículo, doctores. 201. Doctor, artículo 201, órganos de policía judicial permanente. Perfecto, gracias, doctora Joana. Vamos a mirar quiénes forman la policía judicial. Gracias. Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, pertenecientes al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas. Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubieren miembros de Policía Judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. Listo. ¿Sí ve? Policía Judicial es entonces la encargada, ya nos indican acá, de este procedimiento de cadena de custodia y recolección de los elementos materiales probatorios. Nos indica que donde no exista policía judicial en alguna parte del territorio colombiano, donde no exista esa policía judicial, cumplirá las funciones de policía judicial y cumplirá las funciones también o el rol de esta recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, la Policía Nacional. Para que quede claro esto, ojo doctores, donde no exista policía judicial, cumplirá las funciones de policía judicial, la Policía Nacional. Cuando, mire, vean ustedes también la ley 906 del 2004, habrá un momento donde les indica que hay unos lugares donde no existe o no hay un juez penal municipal con función de control de garantías. Y acá pues se vendrá a darle la captura excepcional del artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, pero bueno, esto es como para hacer una comparación con esto que acaba de leer la doctora Joana, donde nos indica que donde no haya esa policía judicial, la policía que esté en ese municipio hará las veces de policía judicial. Y esto quería compararlo porque hay situaciones donde no existe un juez penal municipal para poder llevar a cabo la legalización de captura. Y entonces, cuando no existe ese juez penal municipal con función de control de garantías en ese municipio o en esa región, pues entonces se dará la captura excepcional por parte de la Fiscalía, pero eso, como digo, se irá a hablar en otro momento. Tiende a desaparecer esta captura excepcional, doctores, y tiende también a desaparecer que no exista realmente policía judicial en algún rincón de nuestro territorio, porque ya en pleno siglo XXI, ya en el año 2020, se ha incrementado, se han llevado para que puedan cumplir con esas funciones los diferentes jueces penales municipales con función de control de garantía, y ya casi en todo el territorio nacional existe policía judicial para que pueda cumplir con esas funciones o esas labores de policía judicial. Entonces, esa captura excepcional ya mediante una sentencia creo ya está mirándose la posibilidad de que no, porque ya en todos los lugares de nuestro territorio existe un juez penal municipal con función de control de garantías. Otra situación que les quiero informar acá es que
el juez penal municipal con función de control de garantías tiene competencia a nivel nacional. Ojo, el juez penal municipal con función de control de garantías tiene competencia a nivel nacional, de la misma manera que la Fiscalía General de la Nación tiene competencia a nivel nacional. Esto son concepticos que deben tener en cuenta para cuando vean su procedimiento penal. Porque dentro de las funciones o roles de cada uno de los autoridades competentes que están tipificadas en el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal, indica esto, ¿no? Que ahí nos van a hablar de competencia y jurisdicción de cada uno de los jueces que nosotros tenemos que mirar, o que ustedes tienen que mirar en su procedimiento penal o ley 906 del 2004, sin importar qué profesor le vaya a dictar, ¿no? Ahora hay una profesora Lina, creo que es en la mañana, que está dictando el penal también. Entonces, es para que tengan como ese concepto y ya tengan este probatorio claro para cuando vean ustedes esa materia. 202, por favor. Todos al tiempo no, doctores, siempre tenemos ese mismo problema. Gracias, Artículo doctora. 202. Yo soy Julie Arrieta. Ah, Julie, qué pena, doctora Julie, No, escúcheme. no, tranquilo, profe. Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Ojo, doctores, Ejercen. qué pena la interrumpo, doctora Julie. Tengan presente esto, doctores. Son otras autoridades que permanentemente cumplen funciones de policía judicial. Ojo, doctores, son como unas 5 que están ahí tipificadas en el artículo 202 y que nos va amablemente a leer la doctora Julis. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia los siguientes organismos. Primero, la Procuraduría General de la Nación. Segundo, la Contraloría General de la República. Tercero, las autoridades de tránsito. Cuarto, las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control. Quinto, los directores nacionales y regionales del INPET, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario. Sexto, los alcaldes. Séptimo, los inspectores de policía. Parágrafo. Los directores de estas entidades, en coordinación con el fiscal general de la Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integrarán las unidades correspondientes. Listo, ¿sí? Ellos, estas autoridades que acaba de leer la doctora Yulis, también forman parte de policía judicial permanente. Entonces, por eso les indicaba que ya en la gran mayoría de municipios de Colombia existe alguna de estas autoridades que hacen parte de policía judicial permanente. Entonces, por eso también es casi imposible en estos tiempos de que no exista policía judicial o alguna de estas autoridades que vayan a cumplir esta función importante dentro del desarrollo del procedimiento penal. 203. 203. Órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial. Ejercen funciones de policía judicial de manera transitoria los entes públicos que, por resolución del fiscal general de la Nación, hayan sido autorizados para ello. Estos deberán actuar conforme con las autorizaciones otorgadas y en los asuntos que hayan sido señalados en la respectiva resolución. Listo. Entonces, mire, tenemos que tener esa gran diferencia y ojo con ello, doctores. Ojo con ello. Existen algunas autoridades que cumplen función de policía permanentemente
Y el artículo que nos acaba de leer el doctor Giovanni me indica que también ejercen funciones de policía judicial, pero transitoriamente estas autoridades que están tipificadas en el artículo 203 del Código de Procedimiento Penal. Listo, 204. Artículo 204. Órgano técnico científico. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, presentará auxilio y apoyo técnico científico en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación, y lo hará con el imputado o su defensor cuando estos lo soliciten. La Fiscalía General de la Nación, el imputado o su defensor se apoyarán cuando fuere necesario en laboratorios privados, nacionales o extranjeros, o en los de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. También prestarán apoyo técnico-científico los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial. Listo, profe. Listo, entonces miren que acá nos habla también lo que los órganos técnicos científicos. Habrá algunos elementos materiales probatorios de evidencia física que tendrán que llevar este estudio por algunos peritos, ¿cierto? Y nosotros hablamos al inicio de este módulo que uno de los elementos materiales probatorios son los periciales y que vamos nosotros también a desarrollar y explicar en el transcurso del tiempo que nos queda pendiente para poder terminar el módulo. Entonces, uno de los importantes institutos que llevan a cabo esta valoración o este estudio técnico científico, pues es medicina legal. Recuerden que cuando existan algunas conductas punibles o algunos delitos donde se vaya a hacer esa recolección de esos elementos materiales probatorios de evidencia física, deben ser llevados también a medicina legal, como muchos delitos, por ejemplo, cuando existan lesiones personales del artículo 111 y subsiguiente del Código Penal, pues primero que todo será valorado por medicina legal, los diferentes médicos que allí cumplen esta función de valoración, y ellos determinarán y darán un concepto de los daños causados, la manera como se causaron los daños, la incapacidad que se le puede dar a esta persona, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental, importante estos requisitos o estos estudios o valoraciones que se haga por parte de los peritos. Por un lado forenses, o habrá peritos que también se requieren dentro, o cuando miremos la prueba pericial, no solamente en materia médica o forense se necesitan peritos, sino también en algunas otras ramas que den certeza, den un concepto, y vamos a mirar la manera como se pueden incorporar estos elementos materiales probatorios dentro del proceso. Entonces acá es fundamental el artículo 204. Profe, señora. Disculpa, me surge una duda chiquis, que dice que en el inciso segundo de ese que acabo de leer, Nancy, dice que la Fiscalía General de la Nación, el imputado o su defensor se apoyarán, si fuere necesario, en laboratorios privados, nacionales o extranjeros. Ellos yo supongo que deben cumplir con unos requisitos, o por ejemplo de las universidades también, con algunos requisitos específicos, ¿verdad? Para poder practicar esas pruebas, porque claro, si no se pueden contaminar los resultados, ¿verdad? Sí, claro, mire, doctora Zulay, todos los elementos materiales probatorios que se van a incorporar dentro de un proceso deben cumplir con todos los requisitos y principios que nosotros hemos visto. Entonces, acá dice que si se apoya por parte de la defensa y el indiciado, acusado, pues debe cumplir esa obtención de esos elementos materiales probatorios, deben cumplir con cada uno de los presupuestos y principios que nosotros vimos, que no sean, primero que todo, que han sido obtenidos en debida forma
que han sido obtenidos legalmente y fundamentalmente que cumplan con esos principios o presupuestos que nosotros acabamos de leer. Claro, doctora, porque recuerde, todos los elementos materiales probatorios, las pruebas que se van a presentar deben cumplir con determinados requisitos. Si falta alguno de ellos requisitos, pues no se podrán incorporar ni servirán para darle el convencimiento al juez, por lo tanto se inadmitirán, por lo tanto se rechazarán o se excluirán del proceso. Eso es verdad, doctora. ¿Pero deben estar escritos o algo así o puede ser cualquiera? A ver, estos elementos materiales probatorios, pues, de acuerdo a las características que tengan, ¿cierto? De acuerdo a los requisitos que nos esté dando nuestra norma superior o nuestra norma legal. Si son elementos materiales probatorios escritos, pues deben cumplir con un requisito fundamental e importante. Si son elementos materiales probatorios que tengan algunas características, pues también cumplen con unos requisitos. Por ejemplo, vamos a hablar nosotros de algún requisito fundamental e importante cuando se va a hacer la recolección de fluidos corporales. Debe cumplir con un requisito fundamental e importante, doctores, que es ese control previo de legalidad. Es decir, esa autorización. Cuando yo hablo de control previo, de control posterior, me estoy refiriendo a esa autorización que debe dar el juez penal municipal en función de control de garantías. Es esa autorización. Y para que él pida esa autorización, debe cumplir con unos requisitos fundamentales, es decir, que la Fiscalía, que por lo general es quien solicita al juez de control de garantías llevar a cabo alguna diligencia, debe también sustentarlo con elementos materiales probatorios de evidencia física para que ese juez, en función de garantías, expida esa orden. Entonces, cuando se va a llevar a cabo la recolección u obtención de un elemento material probatorio orgánico, cuando hablamos nosotros de los elementos materiales probatorios orgánicos, hacemos alusión o referencia a los fluidos corporales, por ejemplo. Y recuerden que Policía Judicial, si no tiene una autorización por parte del juez penal municipal con función de control de garantías, no podrá hacer o no podrá realizar esa obtención o recolección de esos elementos materiales probatorios orgánicos. Tiene que llevar una autorización por el juez de control de garantías, porque se pueden vulnerar derechos fundamentales en la misma recolección de esos fluidos corporales. Y ese es un requisito fundamental. Si no se lleva, pues no podrás realizarlo, y si lo realiza, pues entonces no tendrá el objetivo necesario porque se vulneró un requisito que era ese, fundamental. Señor. Vale, profe. Los pantallazos de WhatsApp o de Face o eso, ¿qué requisitos tienen? Porque yo que ya leí algo así como que en una sentencia, que si no estaba avalado por un grupo especializado, como que no tenía validez, pero no sé qué tan cierto sea, a la hora de presentar una denuncia, ¿no? De igual, doctor Jairo, pues habrá algunos autoridades. Habrá algunas autoridades competentes, doctor, que si nosotros hablábamos en clases anteriores cuando vimos el numeral segundo de la captura en flagrancia, donde en algunas diligencias se pueden tener como evidencia física estos videos obtenidos en cámaras, de igual manera los pantallazos, pero eso requiere también, primero que todo, que estén autorizados. Segundo, que cumplan algunos requisitos fundamentales, y ahí es donde, ojo, donde tanto la Fiscalía, la Defensa y sobre todo el juez que dirige la audiencia o ante el cual se le están presentando estos elementos materiales probatorios de evidencia física, le haga una valoración, un estudio
responsable y que mire si realmente la obtención de ese elemento material probatorio, doctor John, cumplió con esos requisitos. Es decir, yo acá no le puedo decir que todos tengan ese objetivo, esa finalidad, porque cada uno de ellos viene a cumplir un requisito, tiene que cumplir con unos requisitos fundamentales. Si no cumple con alguno de ellos, pues no será incorporado y no será aceptado, será inadmitido por el juez. Y cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física son, hablemos, así sean muy parecidos, pero vienen a dar alguna característica diferente al otro. Si nosotros, por ejemplo, hacemos la recolección de unos casquillos de arma de fuego, en la valoración que le hace el perito a esos casquillos o inclusive al mismo proyectil que ya está destruido por el impacto, pues no todos nos van a dar la misma certeza o tendrán las mismas características. Habrá alguno que difiere del otro, así sean parecidos y así se hayan dado por una misma arma de fuego. Entonces vienen a ser totalmente diferentes. Entonces en el momento de incorporar, en el momento de explicar y en el momento de practicar estos elementos materiales probatorios de evidencia física ante el juez, es la autoridad quien debe valorar y debe verificar si realmente cumplen con los requisitos. Si cumple con los requisitos, pues se acepta dentro del proceso, pero si no cumple con alguno de ellos, pues obvio, no se va a aceptar dentro del proceso, porque acá en esta cadena de custodia hemos sido muy claros y hemos hablado que deben cumplir con esos requisitos, no pueden ser alterados, contaminados, ni nada de esa situación. Entonces, en ese evento de los pantallazos, doctor, hay que mirar hasta dónde se puede presentar eso como elemento material probatorio o no, primero. Segundo, habrán algunos requisitos que indiquen que se pueda incluir, incorporar o introducir, como les decía, muchas personas hablan de introducir, pero para mí no me suena muy bien, yo siempre digo incorporar dentro del proceso estos elementos materiales probatorios. Y si cumplen con ello, doctores, pues podrá servir de prueba. Por eso ese es el análisis y los principios que hemos visto para poder determinar esta finalidad. Bien, creo, vamos a mirar el siguiente que me habla del procedimiento metodológico que debe tener Policía Judicial. Me gustaría leerlo, profe. Listo, dale, doctora Zulay, muchas gracias. Es el 205, ¿sí? 205, sí, procedimiento metodológico. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los servidores públicos, ¿sí era ese, profe? No, sí, dale, sí. Esa es la actividad o la función de policía judicial. Ok, dice, los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones de policía judicial reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección de un lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito grabación magnetofónica y fonóptica, las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. Cuando deba practicarse examen médico legal a la víctima, en lo posible la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico-legal. Sobre esos actos urgentes y sus resultados, la Policía Judicial deberá presentar dentro de las 36 horas siguientes un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación. En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de iniciación de su actividad
para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa dirección, coordinación y control. ¿Listo? Bien, entonces mire las actividades que debe tener Policía Judicial. Son muchísimas. Hay algunas personas que dicen que Policía Judicial dentro de un proceso no hace ninguna labor. Y sobre todo, doctores, la gran responsabilidad que debe tener Policía Judicial dentro de esas actividades del artículo 205 que acaba de leer la doctora Zulay. Entonces es importante esto, doctores. Y sobre todo, mirar en primera instancia esa autorización que le da el juez penal municipal con función de control de garantías. En algunos eventos, doctores, este control previo de legalidad no se requiere por los mismos actos urgentes de que nos habla este artículo. Por ejemplo, en el lugar de la ocurrencia de un hecho homicidio del artículo 103 del Código Penal, pues mientras Fiscalía le solicita al juez de control de garantías que le dé esa autorización para ir a verificar y a recolectar los elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos, doctores, pues se pueden destruir, perder o ocultar elementos materiales probatorios del lugar de los hechos. Por eso hay algunas diligencias que tienen que ser con suma urgencia. Estos son los actos urgentes de que nos hablan. Y hay algunas, doctores, que no requieren ese control anterior de legalidad del juez de control de garantías, sino que el mismo fiscal puede llevar a cabo la dirección de esta diligencia. Vuelvo y reitero, creo que ya por segunda vez, uno de las diligencias que no requieren ese control previo de legalidad o esa autorización del juez de control de garantías, hablábamos nosotros que es cuando existe registro y allanamiento de algún bien inmueble, porque se necesita que se haga urgente, primero que todo, esa diligencia. Segundo, porque se pueden vulnerar derechos fundamentales porque se puedan vulnerar derechos fundamentales en ese registro de allanamiento. Son dos situaciones que le estoy colocando diferentes. Una, porque se necesita con suma urgencia hacer esa diligencia. Y entonces en el registro de allanamiento, doctores, no se necesitará control previo de legalidad, es decir, autorización del juez penal municipal con función de control de garantías cuando ese registro de allanamiento sea única y exclusivamente para capturar a una persona. Se requerirá, perdón. ¿Yo qué les dije? ¿No se requerirá? Sí, dijiste no. Usted dijo que no se requería para... Sí se requiere. Perdóneme. Entonces, cuando el registro de allanamiento, me confundí acá un poco, el registro de allanamiento cuando sea para la obtención de elementos materiales probatorios o evidencia física, no se requerirá ese control previo o esa autorización por parte del juez penal municipal con función de control de garantías. ¿Y por qué no requiere? Porque mientras se solicite ese permiso, esa autorización, se pueden destruir esos elementos materiales probatorios de evidencia física que están dentro de ese bien inmueble, o se puede fugar, pueden destruirlos, o pueden ocultar esos elementos materiales probatorios. Nosotros nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se tiene la certeza, la veracidad de que en ese inmueble se fabrican, se expenden alucinógenos, pues si se dan cuenta con anterioridad y se da mucho tiempo para llevar a cabo esa diligencia, recuerden que los echan baño abajo
o los esconden, los destruyen en toda esa situación. Por ese mismo motivo son actos urgentes para que no se destruyan esos elementos materiales para la evidencia física, por lo tanto no se requiere, excúsenme por favor, no se requiere ese control previo de legalidad o esa autorización por parte del juez penal municipal con función de control de garantías. En ese registro y allanamiento del cual estamos hablando, sí se requiere ese control previo de legalidad o esa autorización por parte del juez penal municipal con función de control de garantías cuando sea única y exclusivamente para capturar a una persona. Ojo, que esta situación que me pasó no se les vaya a presentar a ustedes en el parcial. Que gana, no, también me equivoqué. Ojo con ello, no requiere cuando es para obtener elementos materiales probatorios de evidencia física y requiere cuando ese registro de allanamiento sea única y exclusivamente para una captura. Y recuerden, doctores, que el artículo 28 de la Constitución Política que leímos nosotros en clases anteriores y el artículo 32 me habla que para la restricción de la libertad de una persona, ojo, para esa restricción de esa libertad de una persona se necesita una orden escrita expedida por autoridad judicial competente para esa captura. Y si acá en ese registro de allanamiento vamos a capturar a una persona, pues se requiere esencialmente, obligatoriamente, esa orden de captura por la autoridad competente, que en este evento viene a ser el juez penal municipal, con función de control de garantías, porque se pueden vulnerar algunos derechos fundamentales en esa restricción de la libertad o en esa restricción de locomoción. Bien, 206, por favor, señor. Sí, o sea, durante esa diligencia, por ejemplo, para una captura, ahí encuentran otras cosas que era lo que usted nos explicaba, que se llama el árbol envenenado o el fruto del árbol envenenado, algo así. Eso, digámoslo, por ejemplo, si solamente es para la captura y está autorizado por el juez y encuentran otra cosa, ¿pasaría a ser legal? Esa, claro, lo que hayan encontrado. Sí, claro, doctores. Sí, claro, cierto, sí. Si se está cometiendo un delito, eso sería, hablemos que se está cometiendo un delito, por ejemplo, van a una captura y ven que ahí también se fabrican estupefacientes y están las personas, los sorprenden fabricando estos estupefacientes, pues entonces también se hará una captura en flagrancia. Una captura en flagrancia. Y ojo, las capturas en flagrancia, por eso son en flagrancia, porque es en ese mismo momento que se está cometiendo la conducta punible, se está cometiendo el delito. Como es en flagrancia, requieren única y exclusivamente ese control posterior de legalidad, porque se capturó a una persona en flagrancia. Y cuando se captura a una persona en flagrancia, pues su misma concepto, su misma connotación nos indica que fue en flagrancia, por lo tanto, pues, ¿en qué momento no se puede ir a solicitar ante el juez penal municipal de función de garantías capturar a esa persona en flagrancia? Porque si mientras eso sucede, la persona se nos puede escapar. Entonces, en flagrancia, pero sí requiere, doctor, ese control posterior o esas 36 horas que nos habla el artículo 205 y que acabo de leer la doctora Zulay, que nos indica que después de haberse llevado a cabo esa diligencia, en este caso esa captura del cual nos habla usted, doctor, entonces que es en flagrancia, se debe colocar o poner en disposición de la autoridad competente para que dentro de las 36 horas que me hable el artículo 30 de la Constitución Política, se presente ante esa autoridad para que se le defina su situación jurídica. Si pasadas las 36 horas, doctores, no se le define su situación jurídica, podemos invocar el habeas corpus del artículo 30 de la Constitución Política y nos indica que cualquier persona lo puede invocar si se han cumplido las 36 horas y no se le ha resuelto esa situación jurídica a la persona.
y ante cualquier autoridad que se encuentre ahí, de igual manera lo podrá invocar ese habeas corpus. Si no lo hace, doctores, si no dejan en libertad a esa persona invocando el habeas corpus, estaría tipificando otro delito, estaría vulnerando ese artículo 30 constitucional. Pero eso se puede hacer, doctor, dentro de ese registro de allanamiento. Nosotros hablábamos del fruto del árbol envenenado, y decíamos que es que, por ejemplo, se va a llevar a cabo un registro y allanamiento de un inmueble, y van, por ejemplo, porque tienen el conocimiento serio, veraz, cierto, porque se le ha hecho un seguimiento a esta conducta punible, y por eso hacen el registro de allanamiento. Porque recuerde que tiene otra implicación fundamental, doctores. En un registro de allanamiento habrá extinción de dominio. Si se llega a probar que realmente se está cometiendo la conducta punible, habrá extinción de dominio. Si es, por ejemplo, con fabricación, tráfico de estupefacientes, entonces habrá extinción de dominio. Por eso, quien va a hacer ese registro de allanamiento debe estar totalmente, completamente seguro de que allí se está cometiendo una conducta punible. Y por eso la Fiscalía, mediante sus investigadores, dura a veces años haciéndole ese seguimiento. A veces muchos de los miembros de policía judicial se visten de civil y si es estupefacientes van, compran, ingresan, detallan, miran, se dan cuenta y están seguros de que sí allá se está cometiendo esta conducta punible. Entonces, si tienen claro, si están convencidos de que allá se está cometiendo la conducta punible de fábrica, tráfico de estupefacientes y hacen el registro de allanamiento, pues van y ingresan. Ojo, acá no es tan cierto, claro que en la vida real a veces sucede. Quien van a hacer el registro de allanamiento, doctores, deben ir con sus respectivos uniformes, con su respectiva identificación, deben timbrar o golpear en ese bien inmueble que van a registrar para poder ingresar. No es tan cierto que se llegue a la fuerza de una vez derribando las puertas, las ventanas, porque la misma norma nos indica que no puede ser así, deben ir identificados y amablemente entregarles el acta o la certificación de que van a llevar a cabo el registro de allanamiento. Van por estupefacientes, doctores, pero resulta, ojo, otra cosita antes de esto, siempre debe estar indicado, casi delimitado, el lugar o los lugares donde van a llevar a cabo ese registro de allanamiento. La sala o el baño o algo, porque no podrán hacer otro registro de allanamiento si no está indicado ese lugar dentro de esa notificación que se lleva o dentro de esa acta que se eleva o que se hace para poder hacer ese registro de allanamiento. Si, por ejemplo, indican que se va a llevar a cabo el registro de allanamiento nada más de la pieza principal que colinda con el baño tal, con la pieza tal, única y exclusivamente se podrá llevar a cabo el registro de allanamiento de esa habitación, no más. Ahora, doctores, si van a registrar esa habitación principal, hablemos así, y van por estupefacientes que supuestamente o ya tienen un conocimiento a ciencia cierta de que allá hay distribución de estupefacientes, pero resulta que ahí no, en esa habitación principal no es la fábrica y expendio de esos estupefacientes, sino que encuentran una persona privada de la libertad. Esto es lo que habla y deben leer esa sentencia, mañana se la traigo, muy importante, muy interesante, donde nos indica el fruto envenenado, el fruto del árbol envenenado. Y es eso, que van a hacer el registro de allanamiento por alguna conducta punible o algún delito que se está cometiendo ahí y encuentran
la comisión de otra conducta punible diferente por la cual están haciendo ese registro y allanamiento. Encuentran, es otra cosa, encuentran en este caso a una persona secuestrada y entonces, obvio, lógico, doctores, pues tienen que actuar porque es un delito que se está cometiendo y se está cometiendo en flagrancia y serán capturadas estas personas por esa comisión de esa conducta punible. Así no encuentren los estupefacientes por los cuales iban o por los cuales o mediante los cuales iban a celebrar o a llevar a cabo ese registro y allanamiento. Y son delitos, señora. Por ejemplo, podemos ver este ejemplo de este embajador de Colombia en Uruguay, que llegaron allá a la finca de él y de pronto encuentran esto un laboratorio de droga. En estos momentos creo que ya está, que le hacen expropiación de esa finca allá por los lados de La Calera. Sí, claro, pero miren que acá pues estamos hablando simplemente del registro de allanamiento de esa propiedad porque se tenía certeza mediante esa indagación e investigación que hizo Fiscalía, entonces se tenía esa certeza de que allá estaban fabricando una cantidad de estupefacientes, ¿no? Entonces, por eso se hizo ese registro de allanamiento y lo que les indicaba, les decía, cuando se haga ese registro de allanamiento, pues se hará la expropiación de esos bienes inmuebles en los cuales se estaban utilizando para poder cometer esa conducta punible o para poder cometer este delito. Y creo que... Ahí me ha saltado una duda. Ahí me ha saltado una duda porque, digamos, a todos nos cobija la presunción de inocencia, ¿cierto? Y allá, pues obvio, encontraron eso. Pero ¿hasta qué punto esa persona sabía? Porque hasta donde tengo entendido, no estoy seguro, él tenía arrendado ese bien inmueble. Y a muchas personas les pasa eso, lo ponen arriendo o algo y se cometen conductas punibles y pues hay veces que ni saben. O sea... Doctor, eso es muy extremo. Una persona, usted tiene arrendada una finca, usted como dueño no se va a dar cuenta en esa situación que entran carros, entran vehículos, entra personal, entra todo eso. Doctor, es muy difícil esa presunción de inocencia de este personaje. Para mí no es inocente. No, pues es por dar un ejemplo, ¿no? Es por dar un ejemplo. Porque hay gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo, y no se da cuenta de lo que hacen y el bien está aquí en Colombia. Doctor, bueno, por eso existen los elementos materiales de prueba y estamos hablando de esos dentro de nuestra cátedra de probatorio. Pues deben probar, doctores, y si se dan cuenta de que esa persona, este señor estaba en Chile como embajador y realmente con los elementos materiales probatorios de evidencia física o las pruebas, realmente no tenía conocimiento él ni su familia ni nada, pues doctores, por eso son los elementos materiales probatorios de evidencia física. En este caso, doctores, pues ya le van a hacer la expropiación, era porque tenía conocimiento de ello. Además, doctores, existe en nuestra sociedad muchas personas, perdonen lo que voy a decir, chismosas. Y entonces si se dan cuenta que en un bien inmueble se está cometiendo una conducta punible, eso casi que salta a la vista cuando se está cometiendo una conducta punible en ese inmueble. Por ejemplo, hablemos de fabricación de estupefacientes. Llegan muchas personas raras, los vecinos se dan cuenta. Y por eso les hablo, doctores, que cuando vaya a haber un registro de allanamiento, debe estar casi segura para llevar a cabo el registro de allanamiento y por eso se debe hacer una indagación y una investigación con antelación y que estén seguros de que realmente allí se está cometiendo esa conducta punible. Entonces, en ese bien inmueble donde se trafica con estupefacientes, pues la gente se da cuenta, doctor, eso no es tan... Segundo, ubiquemos una casa donde se ejerza la prostitución. Pues la gente se da cuenta también, tarde que temprano, habrá alguna persona que esté también inmersa en la comisión de esa conducta punible por alguna desaveniencia con su compinche, va y delata.
O hablemos lo que le está diciendo de una casa donde se ejerza la prostitución y no tengan de pronto el permiso, pues la gran mayoría de gente se va a dar cuenta. Donde se utilicen a personas menores de edad para que ejercer la prostitución o para algunas situaciones sexuales, también la gente se va a dar cuenta. Entonces, hoy en día, doctores, siglo XXI, es casi imposible que la persona que tenga ese bien inmueble arrendado o no, pues no tenga conocimiento de ello. Y en este caso, pues, no quiero generalizar porque nunca lo hago. En este caso, recuerden que la gran mayoría de nuestros representantes, ya sean gobernadores, toda esa situación, pues la gran mayoría de ellos se lanzan a la política. Estoy sacando algunos, ¿no? Porque sí habrá algunas personas que no son corruptos, pero la gran mayoría de los que ostentan ese poder económico, ese poder político, pues cometen esa clase de delitos. O si no, hagan un recuento, porque uno debe estar seguro de cada una de las historias de cada uno de ellos, que de pronto les oculten por el poder que tienen, pues, pero que la gran mayoría. Por eso se hizo una indagación, una investigación de los países más corruptos del mundo, y Colombia ocupó el segundo puesto. Entonces, no estoy hablando que esto sea general, ¿no? Porque habrá personas que, obvio, como todo el mundo, habrá personas que sí son inocentes, que se actúan dentro de la norma, dentro de las normas sociales y que le dan cumplimiento a la Constitución política. Doctor, faltan Bien, cinco. Faltan 5. Doctores, muchísimas gracias. Nos vemos el día martes. Sigan estudiando, doctores, ahí Gracias, profe, buen día. Bueno, Gracias, doctor, buen día. pero bueno. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, que estén bien. Uy, Pues muchas gracias. Que estén muy bien, que estén muy bien. Pilas porque no alcanzan la otra clase. Gracias, profe. Bendición. Feliz fin de semana. Igual, que estén muy bien. Felicidades. Doctor. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Adiós, adiós, que estén bien. Ah, se me pasó el tiempo y no me di cuenta.